Reciban un cordial saludo a los organizadores de este magno evento. Mi nombre es Gisela Treyes y mi compañera Micaela López. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Educación, UNAE, y nos satisface participar de este segundo Congreso Internacional de Educación, Transformación Digital Educativa, Retos y Futuro en la COVID-19. El tipo de trabajo que presentaremos está relacionado con las experiencias educativas y buenas prácticas en el área temática de tendencias educativas. El tema es implementación de un ambiente de aprendizaje basado en la metodología Montessori para fomentar la lectoescritura. A continuación les contaremos cuál fue el virus problema que se detectó en las prácticas preprofesionales y en el transcurso de esta exposición le daremos una solución. En las clases de lengua y literatura, la docente se encuentra enseñando a los estudiantes a leer y escribir, utilizando el método silábico. Sin embargo, se observó que los estudiantes tienen dificultades para aprender a leer y escribir con este método. Para solucionar este virus problema, les propongo plantear los siguientes objetivos que deben ser cumplidos a cabalidad. Objetivo general: diseñar e implementar un ambiente de aprendizaje basado en la metodología Montessori con recursos que estimulen la lectoescritura. Objetivos específicos: fundamentar teóricamente la metodología Montessori en el proceso de lectoescritura. Diseñar e implementar los recursos didácticos que fomenten la lectoescritura y validar la propuesta mediante juicios de expertos o experimentación directa. Además, necesitaremos una enorme dosis de fundamentos teóricos. Para ello, llamaremos a los autores que proponen lo siguiente. Secretaría de Educación Bogotá 2012 nos dice que los ambientes de aprendizaje son ambientes escolares de desarrollo humano, que lo potencian en 3 dimensiones: lo socioafectivo, lo cognitivo y lo físico-creativo. Además, siempre deben tener una intención formativa, es decir, un propósito que encauce las acciones hacia el desenvolvimiento deseable del sujeto, es decir, que el estudiante a lo largo de su aprendizaje tenga un desarrollo integral. Mientras que FON 2010 define el proceso de lectoescritura como un todo, es decir, que es un proceso por el cual se desarrolla la capacidad de leer y escribir de manera interrelacionada y se fortalecen mutuamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora le daré la batuta a la científica Micaela. Otro de los autores que sustentan nuestra investigación es Bojórquez, que en 2017 plantea que el método de María Montessori ayuda a que los niños y niñas capten la información necesaria del entorno para desarrollar habilidades y capacidades que les permitirán aplicarlas en las diferentes actividades de su vida cotidiana. Además, este método pretende que el estudiante aprenda a leer, escribir, sumar, restar, entre otros, de manera instintiva, así como lo hace cuando comienza a gatear, caminar, comer y jugar. Uno de los elementos imprescindibles de esta metodología es el material Montessori, el cual la doctora María Montessori en 2020 lo define como un material didáctico explícito, el cual está dirigido a desarrollar destrezas en áreas específicas, las que permiten al niño realizar un trabajo autónomo, individualizado, guiado, lo cual lo conducirá del objeto a la idea y de la idea al lenguaje. Además, algo que sin duda destruirá este virus problema es aplicar una metodología desde el enfoque cualitativo, a través de la investigación-acción participativa, la cual nos permite hacer una intervención en nuestra práctica preprofesional con la intención de mejorarla. Además, se emplearon varias técnicas e instrumentos que ayudaron a recolectar información necesaria para esta investigación, como lo es la entrevista. La entrevista, de carácter semiestructurada, fue realizada a la docente para corroborar el método de enseñanza empleado. La observación participante.
fue importante para la definición de nuestro virus problema, debido a que gracias a la participación activa que tuvimos con los sujetos investigados, ayudó a determinarla. Ahora bien, los diarios de campo. Gracias a ellos se recolectaron observaciones, reflexiones e interpretaciones que permitieron explicar lo ocurrido con gran detalle. A través de la triangulación de datos se logró recolectar información necesaria y al mismo tiempo se pudo validar los resultados obtenidos. Esta investigación fue dirigida a una población de 9 estudiantes con diferentes discapacidades. Ahora que ya tenemos toda esta información, podemos crear una propuesta para combatir al virus problema y así erradicarlo. Para ello proponemos la creación de un ambiente de aprendizaje Montessori. Hay que equiparlo con material Montessori que estimule la lectoescritura. También debemos elaborar planificaciones para el uso adecuado de estos materiales. Una vez que hayamos puesto en marcha toda nuestra propuesta, esperamos que los estudiantes aprendan a leer y escribir respetando su ritmo de aprendizaje y así poder alcanzar el nivel de lectoescritura correspondiente a sus capacidades. Además, queremos aportar con diferentes metodologías, recursos, actividades para aportar a los docentes, padres de familia y estudiantes en este proceso.